Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Hoy tenemos en el canal un review de un smartwatch de los más económicos del mercado y que está rompiendo a nivel de ventas, el Xiaomi Mi Watch Lite. Es una de las opciones más atractivas del mercado por todo lo que ofrece con el precio tan contenido. Hoy tenemos aquí al Catire que quiere acompañarme en el review, pero bueno, ¿te vas a quedar todo el review o una parte nada más? Mire, ahí va a pasar su cola, entonces dejemos que el señor se contone. Vamos a revisar todas las funciones que tiene este Mi Watch con un precio tan contenido, algo a lo que Xiaomi ya nos tiene acostumbrado. Y además, te lo puedes llevar de regalo, así que quédate y no te muevas ni un segundo de ahí para que te enteres de cómo te lo vas a llevar a tu casa de regalito. Antes de seguir, te tengo que decir cómo te vas a llevar este relojito a casa y que puedas participar en el giveaway. Este review forma parte de un playlist que denominé Gadgets por menos de $70, donde cada vez que revise un gadget lo voy a estar regalando después de revisarlo. ¿Cómo puedes participar? Pues en la descripción te dejo el link para que veas todos los pasos. Es por medio de una aplicación que se llama SocialNet, donde vas a completar una serie de pasos. Hay dos que son obligatorios, que es ver el video y suscribirte a YouTube, si no, no tiene chiste. Y los otros son voluntarios. En la medida en que acumules más puntos, pues tendrás más posibilidades de ganar. Porque el ganador se dará a conocer, se elige al azar entre los que tengan más puntaje una semana después de publicado el video. Ya he hecho dos concursos, ahí tienen en la pestaña de comunidad los premios y a quién se los hemos dado. La verdad es que funciona bastante bien, que la gente interactúe con los videos y se emocione por llevarse este relojito. Así que no dejes de participar, amigos. El precio de este no puede ser mejor. Salió en 1.599 pesos, más o menos unos $80. Y ahorita lo puedes encontrar por 55, $50, dependiendo de la página, unos 1.100 pesos mexicanos. Realmente algo impactante porque lograr un reloj de este tipo, con todas las funciones que trae, con GPS incorporado, vamos a verlas a detalle las funciones, en un precio tan contenido, solo Xiaomi lo puede hacer. Vamos a bajar la aplicación para poder activar el reloj y que veamos qué nos ofrece este relojito, que a priori se ve bastante bien construido. Pesa 35 gramos, señores. Creo que 27 sin la pulsera. No se siente nada el reloj. Puedes bajar dos aplicaciones para sincronizar el reloj. No sé por qué dos, pero así lo tiene Xiaomi. Es Xiaomi Wear y Mi Fit. Vamos a hacerlo con Wear porque ya ahí tengo. Y al parecer no sirve una sola cuenta para las dos aplicaciones. Son cuentas diferentes. Vamos a loguearnos, la abrimos. Ya está esta aplicación acá, la abrimos. Le doy a aceptar. Inicio sección. Estamos iniciando sesión para poder vincular este. Le voy a dar añadir dispositivo. Aquí está Mi Watch Lite, Redmi, Mi Smart Band. Están todos los dispositivos de Xiaomi. Damos a añadir a este. Automáticamente se tiene que añadir, no creo que haya ningún problema. Ahí ya me aparece que acepte la información. Está conectando el reloj. Mírenlo aquí conectando. De todas maneras le estoy dejando aquí la pantallita de este grabada para que vean cómo funciona. Ya conectó el dispositivo. Ahora está vinculándolo. Y ya está añadiendo la cuenta. Aquí en el dispositivo me parece que dé agree. Le voy a dar a aceptar. Lo está pareando. No lo pudo hacer. Entonces vamos a ver. Vuelve a intentarlo. Volvemos a intentarlo. Y cuando lo tenga pareado regreso con ustedes. Bueno, al parecer ya lo logró. Y está listo para usarse. Listo, calixto. No es un secreto de dónde viene la inspiración. Hasta con esos numeritos de ahí te das cuenta de dónde viene. Pero lo cierto es que está muy bien construido. Es decir, para un reloj de un precio tan contenido, obviamente es de plástico y la pulsera de silicona.
De esta parte trae la pantalla, que es de 1.4 pulgadas y 325 ppi, bastante buena resolución, aunque el cuerpo sea de plástico y la correa de silicona, como son todos los relojes. La sensación, bueno, está actualizando el GPS ahí, la sensación en mano es mucho más premium de lo que cabe de esperar de un reloj de 1.200 pesos, es decir, 1.500 pesos más o menos, que son unos $80, y ya con rebajas unos realmente 60, $55. Sigamos con el relojito, mírenlo a detalle para que vean qué cosa más hermosa. Plástico completo, de este lado tiene un botón que es el botón que te sirve para los menús, de este otro lado tienen los sensores, las pulseras se cambian, hay miles de opciones en el mercado de terceros y de Xiaomi. Me sorprende lo bien construido que está y el diseño tan cuidado con un precio tan contenido. ¿Ustedes qué opinan? Vienen 5 colores: rosa, marfil, negro, azul y oliva. Y las pulseras también venden, Xiaomi venden de terceros muchísimas para que lo puedas personalizar. Unido a eso también está la personalización de las carátulas internas. Y vamos a las especificaciones técnicas de esta monería. Miren qué cosa más hermosa. Pantalla de 1.4 pulgadas TFT, resolución de 320 x 320 que nos da una densidad de píxeles de 323 aprox. En condiciones de mucha luz tienes 350 nits, que es suficiente para que el reloj se vea y lo aprecies a ver en condiciones de mucha luz. No sé si alcancen a ver como los biseles son negros y cuando tienes la pantalla así con ese fondo negro, no sé si lo alcancen a ver, pero realmente la pantalla es mucho más limitada que lo que ustedes alcanzan a ver. Tiene unos biseles bastante gruesos alrededor, que si eres de los picky, bueno, si tienes un fondo negro como este, no te va a dar ningún problema. Realmente creo que se notará más cuando lo hagas, a ver si se alcanza a notar ahí, cuando lo veas en la luz de día, es decir, no en luz de estudio o luz de casa. La apariencia es bastante buena, muy bien lograda. Por el precio no se puede pedir más. Es un reloj que luce más elegante y más premium de lo que en realidad es. Este relojito es resistente al agua 5 atmósferas, 50 metros. Si eres de los que te gusta estar buceando y llevarte el reloj, pues ahí lo tienes, lo puedes usar. Tiene GPS y GLONASS incorporado para mayor precisión. Batería de 230 mAh que te da para tenerla hasta 9 días. Con el GPS te va a durar, con el GPS activado de manera constante, te va a durar unas 10 horas. Sin el GPS activado, y va a depender mucho de la configuración que tengas con todas las alarmas y cuántas notificaciones recibas, pues te va a durar unos 7 u 8 días. Se carga de 0 a 100 en 2 horas. Sensores: tiene giroscopio y acelerómetro de 3 ejes. Brújula, barómetro, sensor PPG y GPS y GLONASS para una mayor precisión en la localización. Tiene 11 ejercicios preestablecidos. En este botón derecho accedes al menú. Un menú, la verdad, que bastante, por decirlo, incipiente. La verdad que no le invirtieron mucho en este menú. No tiene animaciones tan padre como tienen otros smartwatches, pero bueno, no se puede pedir tanto por tampoco. Aquí tienes correr al aire libre, cinta para correr, ciclismo, en fin, 11 en total. También es compatible con Android y iOS y puedes controlar la música en los dos sistemas operativos. Generalmente es lo que más me pregunta cuando reviso un reloj, de si es compatible con iOS y si puedes cambiar la música. Parece que la pereza es algo que se está volviendo cotidiano y ya no te da como pereza sacar el celular para cambiar la música y prefieres hacerlo con el reloj. Pues sí, lo puedes cambiar y lo vamos a ver ahora. Vamos a ponerlo. Y ahorita aquí tiene lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a cambiar la música. Ahí se cambió esto. Cambia ahí en automático la música. Vean. Mediciones de salud. Tiene para medirte frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño y respiración. En cuanto a frecuencia cardíaca, solamente tienes que apretar ahí en ese y te lo va a empezar a medir. Ahí, por ejemplo, ya lo está midiendo. El uso
El uso es bastante sencillo e intuitivo. Es decir, hacia arriba, deslizas hacia arriba y tienes el shortcut de los ajustes rápidos. Hacia abajo todas las notificaciones. Hacia un lado las mediciones que te han hecho, las aplicaciones que tienes predeterminada, que la vas a seleccionar en la aplicación. Y hacia el otro lado lo mismo. Entonces no tiene mucha más ciencia. Aprietas el botón este y te va a dar todo el panel de aplicaciones que tienes. La interfaz es muy amigable, pero no es tan vistosa y no tiene esas animaciones que tienen otras marcas o el mismo Xiaomi en otros relojes. Vemos que es bastante sencilla la grabación. Te da de entrada los pasos y las calorías. Historial de entrenamiento sin datos de sueño porque lo acabo de sacar de la cajita. Ritmo cardíaco. Cuántas veces te levanta. Te avisa cuándo te tienes que levantar cada cierto tiempo para como mantenerte activo. Esto te manda las notificaciones, pero no puedes contestar ni hacer nada en el reloj propiamente. Tienes que hacerlo directamente en el teléfono, pero es una ayuda. ¿Qué más puedes hacer? Aquí están los entrenamientos que puedes correr al aire libre, caminar, ciclismo, correr en cinta. Esto es para hacerlo desde la aplicación, pero lo puedes hacer directamente desde el teléfono. Perfil. Puedes cambiar las esferas. Tiene 5 esferas, pero aplicas y se cambia en automático. Ahí ya se cambió esta. Miren. Puedes comprar muchas más esferas online, porque ese es el business. Hay unas que son gratis, hay otras que son de paga. Bueno, aquí veo que la mayoría son gratis. Entonces, bien por Xiaomi. Y aquí tú seleccionas qué aplicación vas a querer que te mande notificación. Tienes todas las aplicaciones del mundo para que tú decidas cuál te mande notificaciones. Yo le pongo los mensajes y la verdad que no mucho más. No me gusta que me lleguen notificaciones al reloj, salvo llamada entrante y uno que otro mensaje SMS, porque en WhatsApp te consume la batería en un segundo. ¿Qué más puedes hacer? Las llamadas entrantes, si le dices sí, que te lo permita, y también que te permita mostrar el nombre del contacto. Permisos de actividad en segundo plano, tú decides qué aplicaciones le das permiso o no. El tiempo está activado. Los widgets, cómo los reorganizas, si quieres el de ritmo cardíaco, ahí tú te organizas. Los widgets son cuando tú estás dándole de acá para acá, es decir, esos son los que te van a salir. Esos son los widgets que tú puedes reorganizar en el teléfono. Aquí tienes para pantalla, pulseras, ritmo cardíaco, sueño, tiempo, estadísticas y música. ¿Qué opinan de este reloj a un precio tan contenido que además puede ser tuyo? No te olvides de participar en el concurso, en el giveaway de este relojito, que dentro de una semana daremos los premios para que te lo lleves a tu casa. Tienes que cumplir una serie de pasos y en esa serie de pasos vas acumulando puntos. El ganador se seleccionará entre los que más puntos tengan. Entonces no dejes de participar y ve por esos puntos. ¿Qué opinan de este relojito? A mí, resumiendo, les digo que me impresionó. Esperaba menos, esperaba un reloj de menos calidad. Ya había visto varios reviews donde decían que era plástico, que tal, pero la gente se azota. Realmente no necesitas tener un reloj de acero inoxidable, no necesitas tener materiales demasiado premium. Con que luzca premium y tenga un precio contenido, a la mayor parte de los consumidores nos viene bien. Ya si eres un poquito más exquisito, pues adelante. Tiene una pantalla bastante buena, tiene unas prestaciones de primera, tiene GPS, puedes hacer muchísimas cosas con él y te dura la batería casi 9 días. ¿Qué más quieres? Además, pesa 35 gramos. Yo se los recomiendo ampliamente. Es una magnífica opción. La parte esta de los biseles que les dije, ya en el día a día no lo notas tanto porque siempre está el bordecito negro, como pueden ver ahí. Entonces está difícil notarlo. Si eres muy piqui lo vas a notar, pero bueno. A mí me encantó, voy a estarlo probando unas horitas a ver qué tal, para no usarlo mucho, para cuando se los regale, ponerlo a su disposición. ¿Qué les pareció, amigo? ¿Qué piensan de este Xiaomi Mi Watch Lite? Déjenlo todo en los comentarios. Y recuerda, si quieres ganártelo, solo participa en el concurso que dejo en los comentarios también.
Esto ha sido todo, nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana.